¿Crees en el amor o tenés Sí. que creer en el amor? Elijo creer en el amor. Quiero creer en el amor. Tenga fe en el pueblo, tenga fe en la historia siempre la terminan escribiendo más temprano o más tarde los pueblos. Jamás volvamos a creer en soluciones mágicas, que jamás volvamos a creer que aquello que te lo regalan puede ser permanente. Elijo creer, una gota de esperanza en un mar de incertidumbre, con Matías Colombati. Ahí va. Hablemos de Cristina. Salió la condena. Los fundamentos de la condena se conocieron hoy. Los jueces del Tribunal Oral Federal 2, integrado por Jorge Gorini, Rodrigo Jiménez Uriburu y Andrés Basso, publicaron hoy los detalles de la condena a 6 años de cárcel para la vicepresidenta y de inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos en la causa conocida como Vialidad, que es marco de juicio por supuesta corrupción en la obra pública en Santa Cruz. 1.600 páginas tiene la resolución, por si alguien tiene ganas de leerla completa. Concluyeron ahí, en términos muy generales, que entre 2003 y 2015 hubo manifiesta connivencia y protección de cuanto organismo estatal fuese necesario, dicen los jueces, para garantizar la plena actividad del consorcio empresarial controlado por Lázaro Báez. Recordemos que esta es una obra, es una causa que investiga la obra pública realizada únicamente en la provincia de Santa Cruz, ¿no? Por supuesto que todo el resto de las provincias, limpísimo, todo el otorgamiento, limpísimo, todo lo que es obra pública. Para el tribunal, la maniobra defraudatoria tuvo un final signado por el mismo suceso que determinó su comienzo. 2 puntos, un resultado electoral. Hay algo de poeta frustrado en el Poder Judicial, ¿no? Como que si pudieran elegir serían escritores de cuentos, de novelas. Y entonces como no, ya no pueden, porque además en su gran mayoría son bastante burros, le meten algo ahí de literatura a los fallos. En relación al delito de asociación ilícita, 2 de los integrantes del tribunal, Gorini y Jiménez Uriburu, concluyeron que no ha podido demostrarse la existencia de ese delito y de todos los acusados. No voy a leer las 1.600 páginas, por supuesto, ni en pedo. En parte hoy Iván Jagroski, con Primer Aviso, decía algo que es cierto. ¿Qué sentido tiene? Si más o menos ya está, ya sabes cuál es el objetivo, qué es lo que quieren, ¿no? Y en el transcurso lo que construyen es el cómo llegar hasta ahí. Pero más o menos sabemos que la realidad está bastante reñida con el Poder Judicial. Lo que sí es importante pensar es cómo sigue esto. A ver, la comunicación de los fundamentos hoy abre una ventana de 10 días hábiles para que las partes puedan recurrir la sentencia, que va a ser seguramente llevada adelante por los abogados de Cristina y también por los fiscales. Los fiscales Luciani y Mola quedaron bastante calientes con que no les dieran bola con el tema de la asociación ilícita. Y esto va a ser revisado ahora, la instancia que sigue, por la Sala 4 de la Cámara Federal de Casación Penal. Agárrate. Recontraescrito lo que se viene. ¿Quiénes integran esa sala? Guarden la billetera, escondan las mochilas, chicos, no dejen nada a la vista. Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Javier Carbajo. Hornos y Borinsky, 2 de los 3 que van a revisar ahora cómo sigue esta causa, son los camaristas que, como se reveló en su momento, yo recuerdo inicialmente en el Destape, la Operación Olivos, lo explicaron así, después en otros medios también, visitaban con mucha frecuencia y a escondidas a Macri en la Quinta de Olivos y en la Casa Rosada. ¿Para qué? Y bueno, no se sabe, para charlar. Se reunían con Macri. Casualmente, si vos revisás las fechas de cuándo se reunían y cuándo había luego fallos en contra de dirigentes kirchneristas, te das cuenta que estaba bastante coordinado. Se contabilizó ahí que Borinsky se reunió con Macri al menos 16 veces, tanto en la Quinta de Olivos como en la Casa Rosada, y que Hornos lo hizo al menos 8 veces, ¿no? 2 de los 3 que ahora van a seguir cómo sigue la situación de Cristina. Ninguna de esas visitas había sido informada oficialmente, todas escondidas. Y en los registros, sí hay un registro de ingreso a la residencia presidencial, figuraba que Borinsky ingresó en varias oportunidades en concepto de, cuando vos llegás a un lugar a visitar, como en cualquier lado cerrado, ¿no? A jugar al pádel o al tenis. Fantástico. Obvio, sí. ¿Qué duda cabe? Macri jugaba al pádel con jueces, nada más, simplemente jugaban al pádel. Bueno, atención a las repercusiones políticas sobre esto, por supuesto, a esta hora el principal impacto en los medios de comunicación de la nación es Vialidad.
En Infobae, para los jueces, CFK creó un caballo de Troya para esconder la corrupción con la obra pública. Para La Nación, un decreto excepcional. Los negocios con Báez y los chats de López fueron la base de su condena. Clarín dice que los jueces aseguraron en la sentencia que con Cristina Kirchner se probó un hecho de corrupción estatal. Después tenés otros medios como El Destape, también. Repercusiones de los fundamentos contra Cristina. Entramos en la proscripción, en el que salieron a decir dirigentes del Frente de Todos, como Guado de Pedro, Leopoldo Moró, Mayra Mendoza, incluso Catopodis y demás. Bueno, es un poco la lectura que se está haciendo por estas horas. Fundamentos para una proscripción, dice página 12. Y en Telam, causa vialidad, se difundieron los fundamentos y se abre la etapa de apelaciones. Bueno, agárrate ahora, ¿no? Porque, bueno, lo que viene es Cristina. Mañana en Río Negro, este viernes, y el sábado el plenario, ¿no? Hay una particularidad con la fecha del 9 de marzo, hoy, el 9 de marzo y el peronismo, ¿no? El 9 de marzo de 1956 se publicó el decreto 4161 en el Boletín Oficial, con el que la dictadura, en aquel entonces, que derrocó a Perón, prohibía pronunciar los nombres de Juan Domingo Perón, de Eva Duarte de Perón. Decía el Boletín Oficial en aquel entonces: prohíbese el uso de elementos y nombres que lesionaban la democracia argentina. Es decir, todo lo que tenga que ver con Perón, el peronismo y sus adyacencias está prohibido en la Argentina. 9 de marzo de 1956. Es la fecha que también conecta la propia Cristina con este 9 de marzo, en el que consideran llega la etapa que arranca de alguna forma oficialmente su proscripción, y contra lo que estará seguramente en los próximos días luchando, especialmente en el plenario del sábado, y bueno, y armando vamos a poner en términos de plan de lucha, estrategia, el kirchnerismo. Novedades sobre Cristina, todo Cristina, full Cristina, pero mañana habla ella en Río Negro. Por supuesto que se va a referir a eso, por supuesto que se va a referir a la situación económica, hegemonía o consenso, ruptura del pacto democrático en una economía bimonetaria, de lo que viene hablando Cristina hace rato, ya lo saben, inflación, FMI, crisis de deuda, fragmentación política, etc. Ahora, atención a la lectura política del dato local, ¿no? ¿Por qué va Cristina a Río Negro? Más allá del que le otorgan un honoris causa en la Universidad Nacional de Río Negro, y la lectura política hacia la nacional. Quien lo resume muy bien en un párrafo es Gabriela Pepe, periodista de Letra P, que dice: la llegada de Cristina también encierra un mensaje local con proyección nacional. A fines de marzo, el oficialismo rionegrino dio la sorpresa cuando inscribió el frente con el que competirá en las elecciones provinciales que se van a celebrar el 16 de abril, una de las próximas elecciones. Ahí el candidato a gobernador de la alianza será el senador Alberto Beretilnec, ex gobernador de la provincia de Río Negro, algo así como un aliado de Cristina en el Senado, por lo menos acompañaba en algunas votaciones, aunque no era parte del bloque, que irá acompañado en la fórmula por el intendente de Viedma, Pedro Pesati, en un acuerdo que incluye, escuchá, aparte del peronismo, a la Cámpora y la UCR. ¿Entendés? Todos los espacios que van juntos a la elección de Río Negro. Bueno, ese cierre local, además, provocó la ruptura en la provincia de Río Negro de Juntos por el Cambio, que quedó partido en dos. Algo similar está sucediendo en otras provincias. Riesgo en Mendoza, riesgo en Tucumán. Hay varias provincias con riesgo de ruptura en Juntos por el Cambio. Pero atención a esto, ¿no? Cristina planteando también, de cara a la nacional, ampliar hacia un poquito más allá. Lo que hemos hablado esta semana con Mario Santucho también, y que es parte de la conversación en la política, que es cómo van a llegar configurados los dos principales espacios políticos que hay en Argentina. ¿Llegan así como están hoy? Así como se observa frente de todos, con todos sus integrantes y Juntos por el Cambio con todos sus integrantes. Bueno, será cuestión de ir viendo. Cambiamos de tema. Rosario en la mira, sigue el tema, uno de los temas también calientes de la semana. El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, viajó a la ciudad para llevar allí los nuevos agentes federales que el gobierno envió como refuerzo. Son 300 gendarmes y 100 efectivos de la Policía Federal, 400 en total, que progresivamente van a sumarse a los 1.000 que ya estaban, y quedarán entonces 1.400 agentes que se suman a los 4.000 que están en Rosario. Es una bocha. También está hoy Aníbal en la Cámara de Diputados para exponer ante la Comisión de Seguridad Interior al respecto de las políticas que se están instrumentando para detener la ola de violencia en Rosario, que está especialmente en las últimas semanas, luego del episodio Messi, en tapa de todos los diarios del mundo, ¿no? Por otro lado, el gobernador de Santa Fe
y el titular de la Unidad de Información Financiera, la UIF, firmaron finalmente un convenio para instalar una agencia en Rosario para combatir el lavado de activos, muchas veces derivado del narcotráfico, aunque no únicamente. Revisen los granos, revisen los barcos de cereales que se están yendo. Por otro lado, en comisiones del Congreso, sigo con Rosario, se aprobó un proyecto impulsado por el oficialismo y la oposición que busca crear cargos de fiscales, defensores y jueces para fortalecer la justicia federal en la provincia. Uno de los principales problemas que tiene la provincia de Santa Fe, en caso de que tomara la decisión de efectivamente combatir el narcotráfico, es que haya juzgados federales para investigar y avanzar con eso. Bueno, hasta ahí Rosario, tema caliente, tema picante, el envío también de Fuerzas Armadas, que generó algún ruido en los organismos de derechos humanos. Estela, que salió ayer, primero creo que confundió Fuerzas Armadas con Fuerzas Federales, entonces avaló la decisión del Gobierno Nacional, luego, primero en el Destape Radio, luego en Futurock dijo, no, me equivoqué, disculpen, estoy grande, dijo Estela, y salió a criticar el envío de Fuerzas Armadas, que reitero, van sin armas a barrios populares, supuestamente a colaborar con la urbanización de los barrios. Veremos. Signo enorme de preguntas que queda hacia el futuro en ese sentido. Ahora sí, otro tema, 8M, a pleno ayer, ¿eh? ¿Cuánta gente? ¿Cuántas pibas? ¿Cuántas mujeres en la calle? Con las consignas, con esta justicia no hay derechos ni democracia. Y la deuda es con las trabajadoras. Decenas de miles de mujeres volvieron a llenar la Plaza del Congreso en el marco de un nuevo paro internacional feminista. Ahí, a ver, los ejes del documento, son siempre muy, muy interesantes los documentos del 8M. Y revisen para atrás también. En especial yo recuerdo mucho los documentos del 8M durante el gobierno de Macri. Eran muy críticos de la política económica ya en el primer año del gobierno de Macri y anticipando lo que se venía, ¿no? Mucho antes de que empezaran a patalear los gobernadores, el propio peronismo, la CGT, etcétera, ¿no? Las primeras, yo me acuerdo durante el gobierno de Macri, que salieron a la calle y que empezaron en documentos ser muy críticas de la política económica de Macri, fueron las mujeres en estos paros del 8M. También en paralelo, una particularidad de este año es que a la marcha del Congreso hubo otras, como las organizaciones del Frente de Izquierda y la Asamblea por el Derecho al Aborto de Cava, que se movilizaron hacia Plaza de Mayo. Queda también como polémica de este 8M el cruce entre el gobierno nacional, con la ministra de Mujeres, Massina, y Larreta. Larreta confirmó que si llega a la Casa Rosada en 2023 va a reducir los ministerios a la mitad y uno de los que dejará de ser ministerio es el de Mujeres, Género y Diversidad. Gran anuncio para un 8M, ¿no? Extraordinario. Larreta lo confirmó además, fíjate el contexto, ¿no? En realidad fue el 7. En una entrevista en Radio Rivadavia, consultado por Manuel Adorni. Es difícil ir más hacia la derecha que eso, aunque hay, aunque hay. Y ahí dio detalles de cómo sería la estructura de su gabinete si llega a ser presidente. Y ahí dijo, cuando le preguntaron si cierra el Ministerio de la Mujer, que es como un fetiche, ¿no? Es como una obsesión que tiene la derecha, que tienen los liberales libertarios, bueno, en general todo ese sector, ¿no? Que es en definitiva una ola de reacción conservadora frente a los avances de las conquistas de las mujeres, que es cerrar el Ministerio de la Mujer. Es casi como lo primero que quisieran hacer, llegar al gobierno y ir y cerrar el Ministerio de la Mujer inmediatamente. Tienen una obsesión, chicos, chárlenlo entre ustedes eso, porque algo les está pasando. Bueno, Larreta se sumó a esa, obviamente. Dice, sí, esta fantasía de que si un ministerio es ministerio o deja de ser ministerio, le das más o menos importancia. Bueno, no depende de eso, dijo Larreta. Y no sé, fíjate, habla mucho de un gobierno, ¿no? Por ejemplo, el de Macri, ¿no? ¿Se acuerdan que pasó a Secretaría el de Salud, el de Trabajo? Eliminó, un fin de semana se juntaron en Olivos, estaban en crisis, salieron de Olivos con la lista de los ministerios volados por los aires. Bueno, salió a responder Massina, la ministra de Mujeres. Hace tiempo que Larreta y este sector insiste con el cierre del ministerio. Dijo, hay que entender a dónde quiere llegar, porque a este ministerio se lo ganó por el calor de las luchas feministas. Bueno, quedó como consigna, ¿no? Mientras las mujeres marchaban en la ciudad y en muchas partes de la Argentina y del mundo, de hecho, Larreta propone cerrar el Ministerio de la Mujer. Así que atención con eso. Otro tema, 3 de economía, 3 datos hoy de economía. Pasamos al mundo maravilloso de Sergio Massa. Mirá, hasta la música nos indica que entramos en el terreno de Massa. Es como, bueno, ahí es como... es Disney. Sergio Massa presentó el índice Crianza. Esto está bueno igual, atención. Es un relevamiento que va a hacer el INDEC
que va a medir el costo de bienes y servicios esenciales que requiere el cuidado de niños, niñas y adolescentes. Y anticipó que le va a pedir a la Corte Suprema que a partir de su publicación, este sea un índice utilizado como referencia en litigios, en conflictos legales, por cuotas alimentarias. Actualmente, a la hora de establecer una cuota alimentaria, no hay un monto determinado legalmente, sino que varía según los acuerdos primero entre los abogados o entre las partes, y después gastos y necesidades de cada caso, los ingresos, si cuánto ingreso tenés en blanco y cuánto tenés de manera más irregular, siempre de acuerdo a la evaluación e interpretación del juez, que dice, bueno, acá el papá tiene que pasarle tanto, y punto. Fíjate, dato, también, surgido en las últimas horas, desde la provincia de Buenos Aires, un informe del Ministerio de Mujeres del gobierno de Axel Kicillof indica que más de la mitad de las madres no recibe la cuota alimentaria. Seguramente todos conocen a alguien. O a una mujer que no recibe la cuota alimentaria o a algún papá que no la paga. Yo conozco un par. Entre la mitad de las encuestadas que indican que el progenitor aporta dinero, es decir, más de la mitad no recibe. De un poco menos de la mitad de las que sí reciben, el 25% dice que lo hace de manera regular y un 15% de manera irregular, es decir, cada tanto y cuando se puede. Es cierto, tiene sus complejidades, pero atención con ese dato. Otro punto económico del día, se viene el canje de deuda, hoy comienzan a canjear la deuda en pesos y el Ministerio de Economía, todo indica que va a realizar un nuevo canje para postergar la deuda que vence antes de mitad de año. Ahí ofrece a los bancos títulos ajustados por inflación, un bono dual que es un poco inflación, un poco dólar. Hasta junio la deuda en pesos, 7.5 billones, con B larga, para la Argentina. Claro, no queda otra que patearla, el plan despeje de masa, ¿no? Agarrar y tirarla a la tribuna, salimos. En el mercado esperan que haya una adhesión de alrededor del 60-70%, principalmente por parte de bancos y aseguradoras con las que ya el gobierno mantuvo ahí un contacto durante las últimas semanas y llegaron a algún acuerdo. Veremos si eso funciona, si efectivamente logra Massa despejar eso que semana a semana, no a nosotros porque no estamos en ese universo, pero sí a los bancos, a la bolsa, al famoso mercado, semana a semana van midiéndole el aceite de llega o no llega, llega o no llega. Bueno, esto supone que patea para adelante esa expectativa. Dos datos económicos más. Industria y construcción. La construcción cortó una racha de 3 caídas consecutivas. Buena noticia. Y en definitiva también un dato que, bueno, no digo que ilusiona, pero por lo menos corta alguna racha, es que en enero la actividad industrial registró su mayor desempeño en 5 meses, creció 6,3% interanual según el INDEC. Atención porque es un tema a seguir de cerca. No digo que te levantes todos los días y veas cómo está el índice de la industria de la construcción, pero sí son dos factores que siempre hay que mirar para ver si se enfría, si se detiene o si sigue subiendo la actividad económica en general. Y porque son además dos actividades que generan muchísimo trabajo. Cambiamos de tema. Vamos un poquito a la rosca, un poquito de rosca política en este año electoral, en Elijo Creer. El ruido de la foto de Guado con Rendo. Título. Guado de Pedro participó esta semana de la cena de apertura de la exposición de Expo Agro, que es una exposición agro que organizan Clarín y La Nación. Son los organizadores. Y ahí van, desfilen, pasen por acá, todos los espacios políticos, todos, especialmente la oposición, ¿no? Pero, bueno, también hay representantes del oficialismo. Obviamente el ministro de Agricultura, ahora secretario. Y fue Guado de Pedro. Y en la cena lo engancha un fotógrafo de Clarín y le saca una foto a Guado con Rendo, Jorge Rendo, CEO del grupo Clarín. Vos decís, ¿quién es? Estoy seguro, ¿vos lo cruzás por la calle? Yo lo cruzo por la calle, no lo reconozco. Tal vez no anda caminando por la calle, pero es el número 2 de Mañeto. Es el que fue, por ejemplo, en ese avión privado al lago escondido, a la quintita de Joel Lewis, a reunirse con jueces federales, con fiscales, con el ministro de Seguridad y Justicia, Marcelo D'Alessandro, ahora en licencia del gobierno de Larreta, con servicio de inteligencia, etcétera, ¿no? Fueron ahí a pescar, dicen, a pescar al lago escondido hermoso, divino. Y fue el ministro del Interior uno de los principales invitados a esa cena, y ahí estaba con Rendo, con el director de La Nación, Fernán Zaguier,
frente a De Pedro se sentó José Aranda, otro de los principales directivos de Clarín, y esto generó, obviamente, especialmente en el kirchnerismo, mucha confusión. Decir, wow, ¿qué está pasando? ¿Por qué está Guado de Pedro con uno de los principales responsables de la persecución política y mediática a Cristina? Bueno, Guado siempre ofició, y especialmente en los últimos años, como el canciller de Cristina, como el canciller del kirchnerismo con el establishment. Entonces es el que va y se reúne con estos, con el sector agropecuario, con los que haya que reunirse. Es como el canciller, el que va y mantiene buenas relaciones, un puente de contacto con ese sector. Claro, generó dudas y salió a explicarlo. De hecho, entre quienes luego de la foto salieron a criticarlo muy fuertemente, al menos en los medios, fue el propio Víctor Hugo Morales. Imaginás, ¿no? Enemigo público número 1 dentro del universo periodístico de Clarín, que dijo directamente, no, con esto no puede ser presidente Guado de Pedro. ¿Dónde salió hoy Guado de Pedro a explicar un poco la situación? En el programa de Víctor Hugo. Y ahí habló, y en definitiva dijo esto, ¿no? Bueno, un poco mi rol es mantener un contacto con esos sectores. Sectores del poder económico, el poder establecido, de esos que nadie vota, esos que están siempre, de esos que en definitiva se supone que ese vínculo lo tenía que hacer Alberto Fernández. Entre otras cosas, Cristina elige a Alberto porque se supone que, o se suponía que Alberto tenía muy buena relación, vínculos, podía tener diálogo con estos sectores. Claro, cuando Alberto dio a entender claramente en aquellos comienzos de su mandato que no iba a romper con Cristina, primer año, segundo año, tercer año, no rompió con Cristina, dijeron, bueno, listo, no hay más relación con vos. Guado dijo, además de que salió a rechazar y dijo, hoy entramos en una etapa de proscripción, el Código Penal reemplazó al Código Electoral, dijo Guado de Pedro. Bueno, también salió a hablar sobre esta foto con Rendo y dijo, en nuestro sector siempre hubo diálogo, entonces cada uno en su lugar, yo defendiendo siempre los mismos intereses. En el 2019 nos dijimos que había que disputar lo que se llama o lo que mal hacemos en generalizar la palabra campo, y ahí definimos participar de todos los espacios que tienen que ver con el encuentro de todos esos sectores productivos, y el más importante de la zona núcleo de Expo Agro, y como el año pasado también definimos participar, y bueno, explicó en parte por qué fue a la Expo Agro y por qué tiene esa foto con... A mí me dicen que... A mí me dicen, fuente, ¿no? Que lo pescaron en esa foto, que no era que quería una foto con Rendo, ¿no? Lo engancha el fotógrafo de Clarín, tuki, y lo mandaron. Pero tengo entendido que tampoco estaba muy tranquilo con que haya circulado esa información. Dijo, Rendo es uno de los 400 empresarios, yo defiendo la ley de medios, no hago política con fotos, dijo Guado de Pedro. Bueno, en fin, tema aparte, cambiamos. Hablando de política, de rosca y de... Bueno, ya también de... ¿Por qué no? De cómo viene la mano este año. Andrés Calamaro, Andrelo, salió a bancar a Juan Grabois. Ya hace algunos días había aparecido una foto de Calamaro con Grabois. Hoy va a estar acá Grabois. Hoy va a estar en 3 Estrellas. Gran invitado para la primera semana de esta nueva programación de Gelatina. Mucho para charlar con Grabois, que es precandidato a presidente. Bueno, él ya lanzó su candidatura. Hay que ver si después hay paso o no hay paso, si se presenta o no se presenta. Entre otras cosas, Grabois siempre dice, yo soy precandidato, salvo que, por ejemplo, Guado de Pedro, recién hablábamos de él, decida ser candidato. Tiene una amistad con Calamaro, apareció una foto en un cafecito muy lindo, con Grabois leyendo el diario de La Nación y Calamaro leyendo el libro Los Peores, que publicó hace poquito Juan Grabois. Hablando de que comienza el año electoral, me parece que este va a ser un año distinto en las campañas. Ya venimos hablando de la participación de las redes sociales y de los públicos digitales y de cómo llegarle a los jóvenes, una obsesión que tienen los equipos de campaña en cada elección, cómo llegarle a los jóvenes, etc. Me parece que TikTok va a ser, me parece no, es obvio, TikTok es el lugar al que corren todos, ¿no? Dice, tenemos que llegar a los jóvenes, dice el candidato. Entonces el equipo de campaña dice, ok, abramos una cuenta de TikTok. Y entonces van todos a TikTok y dicen, ya está, le estamos llegando a los jóvenes, subimos un video a TikTok. Bueno, es mucho más que eso, llegarle a los jóvenes. Sí hay dirigentes jóvenes
que están utilizando, tal vez de manera novedosa, las plataformas, las redes, otro tipo de spots de campaña, que ya empiezan a aparecer. No sé si vieron el de, ya que hablamos de Grabois, ¿no? Por eso lo traigo. El de Federico Fagioli, diputado nacional uno de los referentes del Frente Patria Grande, ¿no? Que tiene a Juan Grabois como candidato. Jugó al quién es quién. Yo no sé si se acuerdan ustedes del quién es quién, si alguna vez lo jugaron. Ese que tenías las caritas, fichitas y pregunta, respuesta, e ibas bajando. Todos lo jugamos, en algún momento lo jugamos. Y también ahí en TikTok, en Instagram, valiendo así de esa plataforma, 2 jugadores van descartando tarjetas con fotos de aspirantes a la presidencia hasta dar con su candidato ideal. No sé si lo vieron, también se puede escuchar. Para que observemos también cómo se perfila la campaña y cómo se perfilan las propagandas políticas para este año electoral. Bueno, dale, te toca. ¿Tu candidato nos recagó con el FMI? No. Macri, no. A ver, ¿tu candidato tiene negocios turbios en la ciudad de Buenos Aires como Remolque? La reta, no. Podría ser, pero no. Esa no es la reta, chau, la reta. Chau, la ¿Tu reta. candidato va todos los 4 de julio a la embajada yanqui? ¿Sabes de Todo lo quién te contrario, estoy sí. Massa. A ver, tu No es candidato el único, es ¿vale? heavy, pero cuando gobernó en la provincia de Buenos Aires, ¿no le tembló el pulso para destruir la educación pública? No, este odia lo público, pero no es. Entonces, chau, Vidal. Chau, Tu Vidal. candidata fue ministra de Trabajo del que se fue en helicóptero y ahora anda bloqueando que hay que generar trabajo. Patricia. A ver, esta es dura. ¿A tu candidato le financiaron la campaña de los narcos y es pelado? Eso era clave, no. Lo otro... Entonces, chau, espera. A tu candidato lo quieren desde el Papa Francisco hasta Ofelia Fernández. Sí, y mucho los dos. Chau, 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 chau. Ay, mira, te los bajaste. ¿Tu candidato cree que los pobres son pobres porque quieren? Sí. Esa, lo sé. Chau, 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 chau y chau. ¿Tu candidato anda en Clio? No, pero el que estás pensando es mi candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires. Listo, ya lo tengo, déjame que remate. ¿Tu candidato se parece a la mote? No. ¿Tu candidato es Juan Grabois? Sí, Tenía a Milei, ¿no? La chica tenía a Milei. Bueno, un poco cómo se perfila también para ir viendo los primeros spots de campaña, más informales, ¿no? En redes sociales. En este caso, ya que hablábamos de Grabois, teníamos esto para ver como primera pintura de este año. Bueno, atención, vamos finalizando ya. Me preocupa el futuro de Messi. Voy a decir, me preocupa el futuro de la Argentina. Sí, está bien. Me preocupa las elecciones de este año. Está bien. A mí me preocupa el futuro de Messi. Ayer el PSG fue eliminado de la Champions en octavos de final y el futuro de Lionel Messi es incierto, dicen los medios del mundo. En Alemania, el Bayern Múnich se impuso 2-0 en el partido de vuelta, 3-0 en el global, y es la tercera vez consecutiva que Lionel se queda fuera en octavos de la Champions, que es como el máximo torneo de clubes en Europa. La última vez que la ganó a la Champions fue en 2015. Y atención con esto, porque su contrato vence en junio, y en Barcelona dicen que se ilusionan con su regreso al club, aunque en realidad hay muchas periodistas que algunos lo conocen más, otros menos, mucha venta de humo y demás, pero se está hablando mucho del futuro de Messi en Estados Unidos. Yo elijo creer que ese es el destino de Messi. ¿Por qué? Porque ahí se juega el próximo Mundial. Yo quiero que Messi vaya a Estados Unidos, que esté tranquilo ahí, que espere el Mundial, que haga base ahí, en una liga tranqui, que no le peguen mucho, que lo dejen jugar, tranqui. Espera el Mundial en Estados Unidos, Lío. Y ahí anda rosqueando lo que tenés que rosquear, ya sabés, para finalmente hacernos felices nuevamente. Y si no, no importa, igual estaremos ahí. Hay una tapa del diario L'Equipe de Francia que directamente dice París sin genios, ¿no? Destrozando ahí el equipo. Que no se puede creer el equipo que tiene el PSG. Messi, Mbappé, Neymar. Bueno, Neymar está totalmente roto ahora, lo rompieron todo por el fracaso en la Champions. Así que atención con la posibilidad de que Lionel Messi venga a la Argentina. No, mentira, eso ni en pedo, mucho menos después de la amenaza reciente con la posibilidad de que vuelva a Newell's. ¿Creemos en Lionel Messi? Hoy, si hay que elijo creer, de todo lo que te mencioné hoy, ¿elijo creer en qué? En vos, creo. Ay, Pedro Rosenblatt cree en mí. Muchas gracias, Pedro. Gracias, amigo. Elijo creer.